Muy bien, venga. El caso que les traigo el día de hoy, no se preocupen, si el caso anterior fue un poco, que digo, no nos ponemos de acuerdo, ya lo saben, ya les sé mucho que no nos ponemos de acuerdo, pero afortunadamente las cosas siempre se terminan acomodando, entonces mi caso de hoy no es feo, no es así, entonces se pueden relajar un poco en el chat. Yo creo que da para platicar, da para varias cosillas y voy a empezar a leer tal cual como lo escribí, como lo preparé. En el siglo XVI, en Artigat, o bueno, sería más bien porque es Francia, sería como Artigat o algo así, pero lo voy a decir como fonéticamente, Artigat, al sur de Francia, ocurrió algo que desafió la memoria, la confianza y la propia noción de identidad que tenía todo un pueblo, convirtiéndose en uno de los misterios más desconcertantes de su época. No hubo un crimen sangriento, no hubo una batalla legendaria, solamente la historia de un hombre, una persona llamada Martin Guerre. Martín Guerrero. Martín Guerre. Un campesino con una vida aparentemente ordinaria hasta que dejó de serlo. Porque a veces los relatos más inquietantes no nacen en ciudades grandes ni en tiempos de guerra, sino en los sitios más pequeños, aldeas donde todos se conocen y donde en teoría los secretos no existen o no deberían existir. Esta es la fascinante historia del extraño incidente de Martin Guerre. Y ya le voy a decir Martin, ¿ok? Para comprender esta historia, primero vamos a adentrarnos en el contexto de la época. Estamos en el siglo XVI, una era de profundos cambios en Europa. La reforma protestante estaba desafiando la autoridad de la Iglesia Católica, las guerras entre reinos eran constantes y la vida de los campesinos se regía principalmente por la fe, las tradiciones y el peso de la comunidad sobre el individuo. Eran épocas en las que la opinión de la mayoría era como ley. En ese mundo, en el pueblo de Artigat, una pequeña aldea en el sur de Francia, era como muchos otros lugares, un sitio donde la vida giraba en torno al trabajo de campo y donde la identidad de cada persona estaba ligada principalmente a su linaje y su papel dentro de la comunidad. Era estos tiempos donde eras el herrero del pueblo. Y tu hijo era el herrero y toda tu descendencia seguramente. El curtidor de pieles, ¿no? Sí, y eso te identificaba, ¿no? Que de hecho, pues, o sea, como cosa curiosa que siempre me fascina platicar de este tema, en México, por ejemplo, y en otros países, es muy, muy normal que tu apellido venga de a qué se dedicaban tus antepasados, como sí. Morales. Sí, que nosotros dábamos normas de moralidad. Sí. No, pues tenían moras, supongo, árboles de mora. Tal vez eran... Mi otro apellido es Carrizales, es como que no necesariamente también era de donde vivían. Ah, pues también. Porque también. El apellido, por ejemplo, así como que de la colina, es como que pues vivían en la colina, ¿no? O del río. Del río, del bosque. Esos apellidos son así como que de ahí vienen. Y los que vienen de nombres. Los que vienen de nombres, como hijo de, que como Ramírez, algún antepasado mío era un hijo de un Ramiro. Sí, exactamente. Es González, es de Gonzalo, ¿no? Y así. Que es similar a cómo funciona, por ejemplo, en Rusia. Que ahí se me hace extraño, porque en Rusia tu apellido varía de si eres hombre o mujer. Porque el Ova es hija y el Ovich es hijo. Ah, entonces sí, puedes apellidarte como, a ver, un apellido ruso. Ivanova. Ivanova es como una chica, e Ivanovich, o Ivanov, creo que Ivanov. Ah, bueno. Es que puede ser Ivanovich o Ivanov, no me acuerdo. Bueno, no, Rusia no es una chingada, pero... Pero sí, o sea, como varía dependiendo de tu... Todavía se usa de esa forma, digamos. Bueno, y digamos que en el siglo XVI, los 1500, pues era... Eso era, o sea, tu familia era la familia de los herreros, la familia... de los que venden pieles, de los carniceros, etc. Entonces, de hecho, creo, que actualmente todavía es con el nombre del papá. Ah. O sea, si tu hija hubiera nacido en Rusia, sería Kevinova. Ah, pues si vas a decir tu nombre, cabrón. No, el apellido. Ya varias veces que estás a punto de decirlo, pero tú me dices de que, ay, casi digo. Bueno, ya, vamos a continuar. Ahora, aquí no existían, obviamente, documentos de identificación, fotografías o registros formales. La única prueba de quién eras venía de la memoria colectiva, del reconocimiento de quienes habían vivido a tu lado desde siempre. Fue en este pueblo donde la familia Guerre se estableció en la primera mitad del siglo XVI. Provenían de Hendaya, en la región vasca del suroeste de Francia, y su traslado a Artigat los convirtió en forasteros a los ojos de los demás aldeanos. Pero lograron asentarse y adaptarse, y nunca dejaron de ser vistos como una familia ajena a las raíces del lugar, pero ya habían sido aceptados. Y entre todos ellos, llegamos a Martin Guerre, nacido más o menos en 1524. Como era costumbre de la época, su vida no le pertenecía del todo. Desde pequeño su destino ya estaba trazado, pues trabajaría la tierra, formaría una familia y mantendría el nombre de los Guerre en Artigat.
A los 14, su familia arregló su matrimonio con Bertrand de Rolls, la hija de un hogar acomodado del pueblo. Era una unión que beneficiaba a ambos lados, pues los Guer ganaban reconocimiento en la comunidad al juntar las familias, y los Rolls aseguraban estabilidad para su hija, pues la gente que trabajaba tierras era la gente que le iba un poco mejor. En aquellos tiempos, los matrimonios no se basaban en el amor, ¿quién diría? Mira. Sino en conveniencias económicas y sociales. O sea, básicamente las familias buscaban esos tratos o donde se beneficiaran y era como de te va a tocar con tal persona y punto. O sea, no es tu elección, ¿no? Uh-huh. Ahora, sin embargo, la vida matrimonial de Martin y Bertrand no comenzó como todos esperaban, pues durante 8 años la pareja no pudo concebir hijos, lo que en la mentalidad de la época era visto como algo preocupante, pues en este tipo de escenarios, en esta época, la descendencia lo era todo, y la infertilidad era considerada una especie como de maldición, o peor aún, una prueba de que la familia había sido víctima de brujería o algo similar. Los rumores empezaron a circular entonces entre los habitantes del pueblo y se decía que su matrimonio estaba hechizado y que ellos jamás iban a tener hijos a menos que el maleficio que asumían que existía fuera roto. En este tipo de casos no era raro que se realizaran rituales o se buscara la intervención de la iglesia para liberar a la pareja de este infortunio y buscar la gracia de Dios y que les ayudara, ¿no? Pero finalmente, bueno, tal vez por eso, o tal vez por otra razón, pero tras 8 años de incertidumbre, Bertrand quedó embarazada y dio a luz a un hijo varón. Lo que debía ser una nueva y feliz etapa para la familia Guer, pronto se tornó en algo muy distinto. Martin empezó a comportarse de manera extraña, como si estuviera incómodo con su propia vida. Algunos afirman que se volvió más reservado, otros que evitaba a su familia y que incluso dejó de relacionarse con sus vecinos más cercanos. Se hizo adolescente. Sí, era un adolescente de 30 años, ¿no? Sí. Y en 1500... Quiero escapar, así. En el patio, patio, con flautas en o el así. patio así, Sí. con las manitas lloviendo y el pelito. Sí, Con flautas de Sí, pues un instrumento de viento o algo así. Ahora, entonces así en 1548 ocurrió algo que iba a cambiar su historia y la de su familia para siempre. Según se cuenta en la mayoría de las versiones de esta historia, Martin fue acusado de robar grano de la propiedad de su propio padre. Un acto que, aunque pudiera parecer menor, en esa época o para esa sociedad era considerado algo bastante grave porque principalmente era considerado un acto de deshonor, de deshonra. El robo no solamente era un delito, sino una traición directa a la familia, algo imperdonable dentro de la estructura de la comunidad. Avergonzado y temiendo las consecuencias, Martin tomó una decisión drástica. Desapareció sin dejar rastro. No se llevó a sus... culeros, dijo. Sí. Sí, dijo, aquí se rompió una taza. No se llevó a su esposa, no se llevó a su hijo, güey. Tardó 8 años en tener a ese hijo, no se lo llevó. No se llevó ninguna pertenencia. Simplemente un día se fue. Para los habitantes de Latinoamérica Moment. Sí, fue por cigarros. Para los habitantes de Artigat, su desaparición fue algo pues bastante desconcertante, ya que ¿por qué un hombre abandonaría todo lo que tenía? Y también se preguntaban si había escapado por la culpa del robo o quizás había otra razón que nadie más conocía, que existía otra razón que nadie más conocía y que lo había llevado a tomar una decisión tan drástica. Con los años, sin noticias suyas, la gente empezó a asumir que Martin Guer estaba muerto. Pero según la ley de la época, bendita ley de la época para la gente que romantiza el pasado, Bertrand no podía volver a casarse. Ella tenía que mantenerse como una fiel esposa. Mientras no estuviera muerto oficialmente. Mientras no hubiera pruebas definitivas del fallecimiento de Martin. Entonces, su destino quedó sellado. Sería para siempre la esposa. Nada de celulares, solo gente viviendo el momento. Sería la esposa de un hombre ausente, atado a un matrimonio, sin marido, sin la posibilidad de rehacer su vida. Esto es importante para la historia también, porque en el contexto de la época, todavía hasta los 90s, y todavía en la actualidad varias personas, una mujer que sea como la cabeza de su familia era muy mal visto. Y además, en este caso, una mujer abandonada era visto como de no manches, o sea, pues debe ser una mala mujer. Porque por algo la dejó ese hombre. Esta es la mentalidad. No lo supo retener. Algo tenía que ser culpa de ella, pero incluso la ley no dejaba que ella se pudiera casar. Obviamente, menos que tuviera alguna relación con alguien, porque si era un amorío, o sea, estaba de la chingada ella. Sí, sería infidelidad, ¿no? Ella un día despierta, su esposo le robó a su suegro grano y desapareció. Así, esa fue la vida de esta mujer en esos años. Tuvo que criar a su hijo sola. Ahora,
Así pasaron los años, y aunque parecía que el nombre de Martin Guerre quedaría solamente como un recuerdo, en el verano de 1556, 8 años después, un hombre llegó al pueblo. Y con su llegada la historia daría un giro que nadie se imaginaba. Este año, 1556, transcurrió como cualquier otro. Los campos eran trabajados desde el amanecer, el pueblo seguía su rutina diaria y la vida parecía avanzar sin cambios. Pero, un día de estos, una noticia empezó a recorrer las calles. Primero como un chisme, después como ya con multitudes hablándolo, y finalmente como un hecho confirmado. Martin Guerre había vuelto. El anuncio no pudo haber sido más impactante. Habían pasado 8 años desde su desaparición y aunque la gente se había acostumbrado a su ausencia, nunca se había confirmado su muerte. Muchos lo asumían, muchos pensaban que había tenido otra vida, incluso otra familia, pero nadie esperaba que regresara. Y sin previo aviso, él volvió. El hombre que llegó al pueblo no solamente decía ser Martin, él sabía que era Martin, o sea, no estaba confundido de ninguna manera. Hablaba de su infancia, recordaba detalles de su hogar, reconocía a los habitantes sin necesidad de que se presentaran, los saludaba de nombre. Y su rostro, aunque se veía diferente, pues asumían que por los años que habían pasado, tenía una gran similitud con la del joven que había desaparecido años atrás. Su estatura, su voz, sus gestos, todo coincidía. Este hombre decía ser Martin y no había razón para desconfiar de esta palabra. Para Bertrand, el impacto fue todavía mayor, pues por años ella había vivido atrapada en una especie de limbo, sin marido, pero sin la libertad de volver a casarse. Ahora, el hombre con el que había compartido su juventud estaba de vuelta, con una sonrisa en el rostro y la promesa de recuperar el tiempo perdido. Aquí yo tuve que investigar un poco, porque esta historia no se centra en las fuentes que encontré, la mayoría, en qué pasó con el robo que hizo. Sí, porque por eso se fue. Por eso se cree, ¿no? Que por eso se fue. Lo que encontré es que tal vez simplemente lo del robo no era algo tan grave, o sea, tal vez ni siquiera iba a tener repercusiones tan grandes y por eso la gente se preguntaba por qué se fue si no era tan grave. Pero lo que pude encontrar un poco investigando es que al parecer en la época el tema de la familia tradicional y del patriarcado era muy importante. O sea, el decir, Martin volvió a ser, o sea, volvió a tomar responsabilidad de su familia, a ser el patriarca de su familia, está todo chido. Se enfocaron más en eso que en lo que había pasado o la razón por la que se había ido. Incluso la familia lo recibió con los brazos abiertos, más como de, qué bueno que volviste. Porque asumían Yerno mío. Sí, o sea, no se rompió el matrimonio ni nada. Fue una cuestión de que bueno. No, los matrimonios antes eran irrompibles. Es que sí, exactamente. Ese es exactamente el punto. Tal vez Bertrand sí quería, pero pues no había opción, ¿no? Uh-huh. Pero en general la familia y todo, o sea, en el pueblo todo lo recibieron más como de, wow, volvió, qué chido. Bueno, bien por él. Bien por él. Volvió a la vida. Bien por él. Ahora, las dudas que algunos pudieran haber tenido inicialmente, pues rápidamente fueron desplazadas por la alegría del reencuentro. La familia Guerre lo recibió, como dije, con los brazos abiertos, sus antiguas amistades lo reconocieron y sobre todo, Bertrand lo aceptó nuevamente como su esposo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Martin Guerre retomó su vida en Artigat como si nunca se hubiera marchado. Volvió a trabajar en la tierra, participó en decisiones familiares, y con el tiempo él y Bertrand tuvieron 2 hijos más, consolidando así su unión. Para todos el regreso de Martin fue visto como un milagro, la restauración del orden después de años de incertidumbre. Pero entonces empezaron a surgir las primeras dudas. Y es aquí donde entra en la historia Pierre Guerre, o Pierre le voy a decir. La mayoría del pueblo había aceptado sin cuestionamientos la vuelta de Martin, pero él no estaba convencido. Él era su tío, y él había asumido el control de la familia tras la desaparición de Martin. En un principio, Pierre había recibido con gusto a su sobrino, pero con el paso del tiempo, trabajando con él, empezó a notar detalles que no le parecían que encajaban del todo. Había algo en su comportamiento que parecía diferente. El nuevo Martin hablaba con seguridad, pero algunas expresiones que utilizaba no coincidían con las que usaba antes, cuando era más joven. Su carácter era más afable, más carismático, casi como si hubiera regresado con una personalidad nueva, cosa que hasta este punto tampoco es tan rara. Vivió 8 años en otro lugar, tuvo quién sabe qué aventuras y vida, puede tener nuevas costumbres y formas de hablar, pero había cosas ahí. Había una importante. Antes de marcharse, Martin hablaba con fluidez el éuskera, la lengua de sus raíces vascas, pero ahora decía que lo había olvidado por completo. Era posible entonces que en tan solo 8 años perdiera por completo una lengua que había hablado toda su vida. Las dudas de Pierre le pasó a mis primos que se fueron al gabacho. Pues sí. Sí puede pasar. De repente, no, español. ¿Cómo se dice? Don Eladio, no quise faltarle el respeto. Don Helado, download audio. A mí no me parece mala leche. Mala leche. Sí, ahí que te dice de que, how do you say beans? Frijoles, culero. Estás comiendo frijoles. Bueno. Ahora,
Las dudas del tío Pierre no fueron bien recibidas por la gente, pues era indignante para la mayoría de las personas, especialmente la familia, que siquiera insinuara que ese hombre no era Martin. El pueblo ya lo había aceptado, Bertrand, siendo su esposa, lo había aceptado. O sea, yo me puedo ir 8 años y no creo que Cristina, si llega otro güey que dice que soy yo, no sepa que no soy yo. Exacto. O sea, es raro, Exacto, ¿no? por eso de tan indignación de cómo te atreves. ¿Cómo van a decir ni que fuera yo pendejo? O sea. Bueno, pero entonces pasó algo que cambió todo. En 1559, Martin inició un pleito legal en contra de su tío Pierre. Alegaba que su tío no había manejado correctamente las tierras y las propiedades familiares en su ausencia y que ahora, de vuelta en Artigat, él tenía el derecho a reclamar todo lo que le correspondía. Para Pierre, esta era la prueba definitiva. Su sobrino, según dijo él, jamás le hubiera hecho eso ni le hubiera demandado de esa manera. Esto era un engaño, una especie de trampa, y este era un impostor que estaba tratando de quedarse con algo que no le pertenecía. Convencido de que el hombre que vivía con su sobrina no era Martin, Pierre llevó el asunto a las autoridades. No tardó en encontrar apoyo, pues en el pueblo poco a poco otras personas... ¿Dónde andaba apoyo? Me arrepiento de haber dicho que aquí sí puedes comentar. Te hubiera dicho, está bien culero el final, güey, no digas nada. No, hay decapitados así, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pues no tardó en encontrar apoyo. No tardó en encontrar apoyo. Le dijo, Pollo, ayúdame, carnal. Y Pollo lo apoyó. Sí, le dijo, no, sí, a huevo, carnal, ¿qué necesitas? Bueno. En el pueblo, poco a poco, otras personas empezaron a... Y volteas a ver si alguien dice jajaja, ¿verdad? Dijo, ahí está. Estaba esperando. Gracias, gente. Voltea a ver su pinche resultado de su mamada. No me dejaron afuera, no me dejaron abajo. Mira, ahí está. Jaja, pongan todos jaja. XD. No pongan eso. Pongan GIF de Don Ramón. No se puede poner el GIF. Tirando así en la puerta, así. Y un bebé riendo. Y un burro. Ajá. Sí, okay. Eso hagan. Bueno. Ya me perdí. Ajá. Poco a poco en el pueblo, más gente se unió a Pierre y empezó a decir, bueno, yo también había notado cosas extrañas y me parece que no se veía así exactamente, etcétera, etcétera. Así que algunos aseguraban que su complexión era distinta, que tenía otros rasgos, que su cuerpo se veía diferente. Otros hablaban de pequeños errores en sus recuerdos, como cuando platicaban de cosas del pasado, parecía recordarlas, pero con detalles que no habían sucedido tal cual. Como Paul McCartney. Martin is dead. Bueno, pero que sumadas parecían apuntar a una sola posibilidad. Ese hombre no era Martin Guerre, era un impostor, o era lo que creían. Para 1559, qué raro. Las dudas sobre la identidad de este hombre que se hacía llamar Martin Guerre, o que era Martin Guerre, ya no eran rumores nada más. Lo que comenzó como una disputa familiar por herencias y tierras se había transformado en algo grande, una acusación de impostura que pondría en jaque la confianza de todo el pueblo. La denuncia fue llevada a las autoridades de Rieux, no me acuerdo cómo se dice Rieux, ¿cómo es? Como Roa debe ser, ¿no? Porque Roa. el Eux es como muy... No me acuerdo, güey. Bueno. Como la Croix es la Creux. Sí. Bueno, donde se inició un proceso formal para determinar si el hombre que vivía en Artigat era realmente quien decía ser. No era un juicio común. Nunca antes se había registrado un caso similar en la región y las preguntas que surgían iban más allá de la simple identidad de un individuo. Pues, por ejemplo, decían, ¿cómo se podía probar que alguien era realmente la persona que decía ser en una época donde no existía algo como un registro de identidad, documentos, mucho menos algo como pruebas de ADN ni nada similar? Sí, estaba muy lejos de eso. ¿Cuánto podía cambiar una persona en 8 años como para que digan que cambió, que no se ve igual cuando pues dices, claro, la gente cambia, ¿no? Y depende de cómo haya vivido, sí puede tener cambios físicos significativos. ¿Puede ser? Es posible que toda una comunidad que había aceptado a este hombre, que decían, sí es él, se equivocara. ¿Podría pasar? La situación parecía estar a favor del acusado. Bertrand, su esposa, era quien lo respaldaba públicamente, asegurando que era su esposo y que no tenía ninguna duda al respecto. Su hijo, que había sido criado sin un padre presente, ya lo había aceptado sin cuestionamientos y también abogaba a su favor. Las hermanas de Martin también apoyaron esto, recordando anécdotas de la infancia que según ellas solamente él podía reconocer y saber cómo habían pasado. Pero a diferencia del resto del pueblo, Pierre estaba convencido de que un impostor estaba invadiendo a su familia, pero no tenía las pruebas para respaldar sus acusaciones. Hasta este punto quiero hacer una pequeña pausa y decirte a ti, Emanuel, ¿crees que va a ser un impostor o no crees? Es que hay mucho que analizar, O sea, yo creo... Me siguen poniendo jajaja, o sea, ya tienen como... Continúen. No. Yo creo que puede ser que sí, pero también está raro que ni la esposa, el hijo pues no lo conoció. El hijo no. Pero familia cercana, güey. Las hermanas, o sea, está bien difícil que llegue un cabrón, porque tendría que ser aparte muy parecido. Que llegue otro cabrón que no sea y que todos asuman o digan que es él, pero
también está la parte de la Armando Barrera. También está la parte de la conveniencia. Ah, lo de llegar queriendo reclamar cosas, ¿no? O sea, sí, pero también la conveniencia de la esposa ya tiene un esposo. Y a lo mejor este sí le cumplía o algo. Así como que no, es él. Pues, a ver. Es él. Le cumplió porque tuvieron 2 hijos después de Pues que está, regresó. güey, De hecho, fueron 3 años en los que estuvo. Y el vato hacía bien O sea, su jale. Y la morra dijo, este es mi esposo y no me lo quitan. Tal vez. Pues a mi esposo sí le medía así dijo. No sé. Pero bueno, a mí yo creo que tendrían que ser todos demasiado estúpidos para que los haga... Para que los engañe a alguien de esa forma. Seguiremos poniendo jajaja hasta que el líder nos dé la instrucción de detenernos. Hasta que les haga así como... Lo mismo le puede pasar a Fede Lobo. Hasta que les haga así de... Sí. Listo. Se acaban los cajas. Ah, desobedientes, ¿eh? Bueno, es que hay delay. Ah, bueno, sí. Ok, bueno, vamos a continuar. A ver qué tal. O sea, ¿tú en qué quedaste? ¿Que sí es o no es? Yo creo que sí es. Es un Y que impostor. todos son pendejos. Es un impostor. Sí. Ok. ¿Cómo vamos a... O sea, ¿cómo descubres si es un impostor o no? Eso es lo difícil. ADN. 1500. Ok, ahí les va. No sé. Pierre no tenía pruebas para respaldar lo que decía. Pero eso cambió cuando empezó a investigar por su cuenta y entonces descubrió un nombre que iba a cambiar todo. Arnaud Dutil. Arnaud Dutil, conocido en su pueblo como Pancet debido a su complexión robusta, no sé qué puta significa Pancet. Panzón. Era un hombre con una reputación que dejaba mucho que desear. Él había nacido en Til, una aldea en la región de Sajas, y era conocido como un estafador, alguien con un talento inusual para la manipulación, una memoria prodigiosa y una inteligencia también bastante afilada. No era el tipo de persona que trabajaba en campo con esfuerzo, era como el youtuber de su época. No era alguien, no agarraba la pala. Ajá. No era alguien confiable, era un hombre acostumbrado a engañar para sobrevivir. Años atrás, 2 viajeros habían confundido a este hombre con Martinger. Y vas a decir, ¿cómo puedes saber eso? La noticia llegó a todos lados. Este juicio fue tan importante o se hizo tan mediático para la época que empezó a expandirse en la región. Se parecía. Y 2 hombres lo confundieron a este tipo llamado Arnaud. No está claro si en ese momento surgió en su mente tal vez la idea de un engaño o si él ya había oído hablar de la desaparición del campesino de Artigat, pero lo que se empezaron las autoridades a creer es que él había empezado a estudiar la historia de Pierre. De Martin. Se dice que contó con cómplices que le proporcionaron información sobre la vida de Martin antes de su desaparición, detalles de su infancia, hábitos, su matrimonio con Bertrand, todo lo que necesitaba para hacer una actuación perfecta y, pues según esta teoría que estaban armando, lo había logrado. Durante 3 años había vivido como Martin, siendo Arnaud, y había sido aceptado por su familia, había administrado sus bienes, había compartido la cama con Bertrand y había tenido incluso 2 hijos con ella. Se convirtió en un pilar de la comunidad y fue alguien querido y respetado. Era mejor Martin que el Martin original. Pero ahora, de pie en un tribunal, enfrentando un juicio que podía llevarlo a la horca, la confianza con la que había vivido, pues empezó a desmoronarse. La corte de Rouen escuchó más de 150 testimonios. Algunos afirmaban sin dudar que el hombre era Martinger. Otros decían que había algo que no estaba bien, pues había detalles que no cuadraban. Y otros estaban seguros de que no era él, que era alguien más y que yo lo supe desde el inicio, pero no dije nada. Sí, no, de hecho, la esposa en sus telares dejaba pistas. Pero el acusado, lejos de mostrarse nervioso, se defendía con una seguridad bastante impresionante. Corregía a los testigos en historias y anécdotas. Cuando alguien dudaba de su identidad, les recordaba detalles específicos de momentos compartidos con ellos años atrás. Detalles que en teoría solamente Martinger podría conocer. Cuestionó a los jueces, pues cuando le hicieron preguntas sobre el pasado, sus respuestas eran precisas, no había contradicciones, no había equivocaciones, no había titubeos, no había nada. Se burló de las acusaciones, pues de él decía que todo esto era absurdo. ¿Cómo podía alguien decir que yo no soy la persona que digo ser si mi misma familia lo está confirmando? Y cuando le mencionaron lo de Arnaud, dijo, es que eso es que me están diciendo es ridículo, o sea, yo soy yo, o sea, no sé de quién están hablando, esa identidad extraña que dicen, pero no tiene lógica. El tribunal estaba completamente dividido, no sabían qué hacer porque ¿cómo comprobaban esto? No había pruebas concluyentes y por momentos parecía que esta persona sí era y a veces parecía que era un estafador o un impostor demasiado bueno. O sea, a veces parecía que era gente y luego se juntaba con un lameloide. Exactamente. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En 1560... Okay. No mames que llegó Skinner. En 1560, ¡Alto! Mientras el juicio todavía estaba en proceso, llegó un hombre caminando a Toulouse. El hombre caminaba con dificultad. Sus ropas estaban gastadas, su piel estaba curtida por los años. Donde antes había una pierna, ahora solamente había un pedazo de madera. Era él, el verdadero
Martin Guerra. No mames. El impacto fue inmediato. Este hombre, mutilado y desgastado por los años, afirmaba que él era Martin Guerra. Se mantuvo cuerdo botando un balón. Sí, dijo que tras haber huido de Artigat, había vivido en España, había servido al ejército y había perdido su pierna en la batalla de San Quintín en 1557. Tras esto, había vivido en algunos monasterios, había vagado por diferentes lugares y de pronto empezó a escuchar los rumores de una persona que había tomado su lugar. O sea, los rumores Y de... que se andaba echando a su esposa. Y que se echó a su esposa mínimo 2 veces, confirmadas. Sí. En su pueblo natal. Los jueces quedaron impactados, pues no solo la declaración del recién llegado los había impresionado, sino la reacción del acusado. El impostor, que Digo, hasta este momento... Me voy por 5 minutos hace 20 años y ya te encuentro con otro. O sea, bueno, ya se había ido ahí 8 y luego eran 3. ¿Sí eran 8 y 3? ¿11? No, pero no me acuerdo si eran 8 iniciales. Ya se me fue Sí, la- creo que sí eran 8. Ah, bueno, se fue 12 años. 12 años. El impostor, que hasta ese momento había sido el hombre más seguro de la sala, quedó en silencio. Intentó defenderse, alegó que el que acaba de llegar era un impostor verdadero. Dijo que Obviamente, es un robot. Dijo que su pierna amputada no era ninguna prueba de que pues, había ni estado en la guerra, ni era Martin, ni nada. Pero cuando la familia de Martin, su tío, sus hermanas y su esposa vieron a este hombre que había llegado de cerca, no había más dudas. El engaño había llegado a su fin. Confrontado con la realidad, Arnaud finalmente confesó. Admitió que sí, había asumido la identidad de Martin después de haber sido confundido por él con unos desconocidos, y con el tiempo había recopilado suficiente información para llevar a cabo su farsa. Y así, su destino quedó sellado. La cagó por su ambición, güey. Porque si hubiera quedado con bajo perfil, soy yo, no quitado tierras de nadie, o sea, como que seguido con una vida normal y ya le iba bien. Esta es la historia. Pero le ganó el que quería Sí. chingarse más Sí, cosas. sí. El 12 de septiembre de 1560, Arnaud Dutil fue sentenciado a muerte por el delito de robar un banano. De impostura y adulterio porque se echó a la esposa de alguien claro. más. Y eso es grave, güey. Y para la espero que época. también hayan castigado a la mujer. No, no es cierto, no es cierto. No. Bueno, ahí te va ahorita lo de la Es que mujer. capaz y sí, güey. Ahí te va lo de la mujer ahorita. Y si así como eran. 4 días después, fue ejecutado frente a la casa de Martin Guerre en Artigat. Ajá. Antes de morir, pidió perdón a todos los involucrados. A Bertrand, Mierda. a la familia Guerre, al propio Martin. Él dijo que lamentaba el engaño, pero que había amado la vida que llevó en Artigat y que simplemente había visto una oportunidad y la había tomado. Fue colgado en una horca ante los mismos aldeanos que durante 3 años lo habían llamado Martin y lo habían considerado su familia, sus vecinos o sus amigos. Y que aparte les caía bien. Les caía chido, güey. Ahora, el caso está cerrado ahí. Ahí con eso se cierra. Martín regresó con su familia. Perdón, es que luego el de la pierna. La verdad, yo era el impostor, no, era puro pedo. Y dijeron, bueno, Yo soy ese estafador famoso. estamos en 1500, pero las leyes son pendejas ya desde ahorita, entonces no se puede abrir el caso 2 veces. Ajá. Entonces ya se cerró. Así, Felicidades, Martín. Es un circulito. Ajá, se cierra así. Y la guiña Martín así. ¡Ting! Y ya. Bueno. Sí, güey. No, de hecho, la historia continúa porque llegó otro güey, pero él no tenía ninguna de las 2 piernas. Y dijo, no, yo soy, Martín. Ay, yo soy el verdadero. Sí, llegó arrastrándose. Y ya luego llegó un torso. Llegó Barbaciega, el pirata. Sí, llegó, ándale, sí. Y ya dijo, no, yo soy así. No, yo soy Buzz Lightyear. Bueno, ahí está. El caso se cerró ahí. El caso termina ahí. Pero hay preguntas importantes que lo mantienen como un caso cerrado con misterios que todavía están pegados. Por ejemplo, se pregunta mucha gente si Bertrand realmente fue engañada por este impostor, por Arnaud, o si estuvo involucrada en el fraude. A ver, las teorías que hay aquí no es como que ella lo haya planeado, sino más bien como lo que tú decías. Al verse como una mujer vulnerada, en el sentido de una esposa de un tipo desaparecido durante 8 años, ella bien pudo haber tomado también esto como una oportunidad de mejor, digo que sí es. Pues sí. Porque te digo que aunque todos cayeron en el engaño, todo el puto pueblo, pinche Fondo de Bikini o Springfield, Sí, güey. de hecho, me sorprende. O South Park, Me cualquiera sorprende elijan. porque les caía mejor este güey. Me sorprende que al verdadero no lo ataran a una silla en un tren. Y lo felicitamos, nunca vuelva. Pero yo peleé en la guerra de España, de San Quintín. Yo también es. Qué mal que no pasó eso. No pasa eso. Pero bueno, a lo que voy es esto. Las teorías que hay ahí es si ella tal vez lo vio como una oportunidad de, bueno, tener otra vez un esposo, una familia, y por la época era lo mejor que te podía pasar en ese sentido. Sí, justo. O sí, también cayó en el engaño,
cómo cayeron sus hermanas y otras familias, solamente el tío no, y otras personas que poco a poco fueron viendo inconsistencias. Hay historiadores como Natalie Simon Davis que han planteado la posibilidad de que ella supiera la verdad desde el inicio, pero que decidiera aceptar a Arnold por todo lo que mencioné. Otros creen que sí fue engañada por completo, como el resto del pueblo, y que su reacción en el juicio fue el resultado de la presión social y el miedo de ser acusada de complicidad. Cuando ella decía esto de... O sea, cuando ella lo defendió en el juicio, de que dijo, sí es, yo estoy segura que sí es él. Sea como sea, la historia de Martin Guerre... Ah, espérate, otra cosa que no apunté aquí, pero me quedé con eso. A ver, güey. Arnold es un pinche cabrón, muy inteligente, pero ¿cómo? Puto espía, güey. A ver, según la historia, porque a veces es una historia de 1500 y algo. Según la historia, este güey lo confundieron dos personas con Martin. Y me imagino, a él le saltaron información tipo, ¡hey, estabas desaparecido! Y es como que con eso él vio la oportunidad. Pero ¿de dónde sacó anécdotas? ¿De dónde reconoció gente a la que saludaba de nombre? O sea, ¿cómo le hizo, güey? Pues yo creo que por pura lectura, ¿no? De eso que dicen lectura en frío, como que escuchó a alguien que le llamaba así, entonces llega como que, ¡ay, hola! Tuvo que haber sido muy inteligente. O el pueblo estaba muy pendejo, en serio. O sea, porque obviamente todo esto está documentado gracias a los registros de la época. Sí. Testimonios así. Entonces, a lo mejor no era tan inteligente, sino que la gente era muy tonta. O de verdad, este güey era muy un pinche... Buen estafador. Es que también, siendo buen estafador y en una época donde realmente no había medios para ver la fotografía de alguien y recordarlo exactamente, o sea, la memoria falla, güey. Después de no ver por 8 años a alguien con facciones muy similares te puede dar el engaño de que sí es. Que también tuvo, de cierta manera, suerte de que sí se parecía, al parecer. Pues sí, por algo lo confundieron desde el principio. Bueno, ajá, sí, bueno. Ahí alguien captó mi referencia a Chip en la gran ciudad. No pensé que alguien lo fuera a captar. ¿Dónde? ¿Cuál? Dice lo de me voy por unos segundos hace 10 años y te encuentro con mi mejor amigo. No soy tu mejor amigo. Sí, es de una obra que estaba viendo que sea algo así que cuando los cerezos florecen o algo así. Es una escena que me da mucha risa siempre. Entonces, me voy unos segundos. Me voy por unos segundos hace 10 años y te encuentro con mi mejor amigo. Creímos que estabas en una pequeña zapatería en San Petersburgo. No recuerdo nada de eso. Es muy bueno. Y bueno, sea como sea, la historia de Martin Guerre quedó inmortalizada en los documentos, en libros y hasta en el cine porque se han hecho películas, convirtiéndose en uno de los casos de suplantación de identidad más famosos de la historia, más controversiales, y que todavía tiene sus preguntas ahí sin resolver por completo, que le dan este matiz también interesante, porque deja espacio a especulación, aunque ya vi en el chat ahorita varias personas que dicen que sí, que están de acuerdo contigo, que Arnold se rifaba en la cama. Yo creo que sí. Yo creo que fue eso, güey. A lo mejor hacer el amor con él debe ser una experiencia muy bonita. No lo sé. Imposible equivocarte de marido, dicen. Mejor no que sé. novela. ¿Verdad que parece una novela? Yo, güey, estaba leyendo esto y fue como con secretos indiscretos, güey. Fue como un pinche chisme así de, no, tengo que llevar esto a Noctámbulos. Así, debía empezar así de, ¿qué crees? Es que así como de, yo soy el verdadero Martin. Tun, 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 No. tun, tun, tun. Y los zooms así de... Y luego el otro día con su pie de palo. No. Así un zoom al pie de palo. Ajá, yo soy el verdadero. Y Bertrand. Pues bueno, ahí está mi caso de hoy. Ojalá que les haya gustado. Muy bueno, muy bueno. De nuevo quise traer algo más light. No, todavía no he tocado de los casos anteriores que traje. Y entonces, pues nada, ojalá que les haya gustado, gente.